Oigo. sigo haciéndome la misma pregunta Sí. a medida que avanzan los días, las semanas, los meses, y en donde felizmente la estadística, como hablábamos esta semana también, la estadística del proceso de vacunación, de los barridos y demás, tienden a mostrarnos una gráfica muy favorable en cuanto a que Panamá está controlando el tema de la pandemia. Y ya no hay toque de queda, por lo menos en la ciudad de Panamá, y ya los hospitales, ¿cómo se llama? Los hoteles, esperemos que estas ofertas de las que nos hablaba ayer los amigos de Copa prosperen y empiecen los hoteles a recibir huéspedes, los restaurantes ya pueden abrir más tiempo, ya algunos, bueno, ahí escuché a los amigos de Nicos Café diciendo que ya el Nicos Café del Calle 50 Sí. va a abrir 24 horas. Y las escuelas. Profe, usted sale a la calle y todo está normal. O Lo tiende a único la normalidad. anormal o tiende a la normalidad. Pues sí, básicamente, todo el mundo está en la calle, menos las escuelas. Esta mañana escuchaba a un dirigente decir que el gobierno no tiene listas las escuelas, que las escuelas son un completo desastre, que tienen que garantizar las medidas de bioseguridad. Profe, si es porque el gobierno haga y haga, no van a regresar nunca más a las escuelas. Si es por eso, no regresa. Triste, ¿no? Tengo comunicación a esta hora con Lucy Molinar, exministra de Educación. Lucy, buenos días, bienvenida. Buenos días, Flor, profesor. Muchas gracias por la invitación. Oiga, ¿cómo hacemos? Si ya estamos normalizando el país, ¿qué explicación podría recibir? Tener a alguien que se sentó 5 años en esa silla, entiende o trató de entender el problema de la educación. Obviamente la pandemia nadie la buscó, nadie la esperó, nadie estaba preparado para ello, pero la tendencia a normalizar todo y las escuelas nada. Profesor, yo lo he pensado 800 veces. Yo creo que nuestra sociedad no entiende el valor de la educación en la vida. Usted está haciendo lo que está haciendo, yo hago lo que hago, y cada uno de los que nos ve y nos escucha hace lo que hace porque pasó por las manos de un maestro. Después de la vida y la salud, no hay nada más importante que la educación en la vida de una persona. Pero eso como que la sociedad no lo ha materializado y algunos grupos se han aprovechado de esto para tener el sistema secuestrado de una manera tan terrible, porque yo creo que ellos mismos no han entendido su papel dentro de esta ecuación. Cuando tú ves una dirigencia gremial que busca 1000 excusas, pero primero era que no se habían vacunado, después que no querían la Pfizer, la AstraZeneca, después que las escuelas no están listas, al final son 1000 excusas que tienen a muchos maestros que quieren dar clase, que muertos de miedo, que no, es que no puedo irme contra los compañeros, es que no. Y la sociedad entera, hombre, yo aplaudo la lucha por las reformas electorales, aplaudo. No podemos hacer una camisa a la medida de cualquiera. Pero, ¿y educación qué? El futuro del país depende de tener ciudadanos formados, educados, para echar esto adelante. ¿Qué vamos a hacer con eso? Cuando yo oigo las estadísticas, de verdad que me da dolor que digan que unos números todos. Aquí estamos hablando de más de 300,000 niños que no han tenido nada. Nada. Y eso es tremendo. A ver, alguien, cuando yo comencé a decir, por favor, educación, alguien me escribió y me dijo, Lucy, te van a volver a fregar, te van a seguir fregando, vas a seguir subiendo y bajando escaleras, te van a seguir fastidiando. Cállate, es que no puedo. El país no ha entendido que sin educación fracasamos. Y la dirigencia gremial, que ellos han pasado toda la vida en un pulseo con los ministros. Anteriormente eran conquistas las que ganaban ellos, después pasaron, como dicen ellos, 5 años de sequía conmigo. El gobierno siguiente primero les quitó la evaluación para tener el aumento, ese aumento grande que dimos. Le dijeron, no, mejor no quieren evaluación, que no se evalúen. Pues. Después de quitarles la evaluación, les dieron más de $10 millones en beneficio, viajes, viáticos, unas capacitaciones, $10 millones. Claro, en esta administración, el primer verano, se fueron todos de viaje, todo el mundo hizo todo, y llegó la pandemia. Y a mí me hace mucha gracia porque una de las armas que usan para decir
háganos caso que tenemos poder, es que ellos le recordaron a una persona que el contralor anterior, antes de ir a su trabajo el primer día de clases, fue a reunirse con ellos para perseguir a los subordinados. Con lo cual, ojo con lo que están haciendo. Ellos mismos no han entendido su papel en la sociedad. Los maestros, si tuvieran un poquito de esos dirigentes, si tuvieran un poquito de conciencia de lo que representa ser maestro, no le harían ese daño tan grande a su profesión, pero sobre todo no le darían ese daño tan grande a una generación que va a salir con unas carencias tremendas. Tremendas. Y fíjense, Lucy, que este tema de la educación, por ejemplo, en una sociedad que ha recibido una educación adecuada, no vamos a decir que la mejor ni excelente, adecuada, rápidamente a esa sociedad tú le puedes decir, mira, frente a este tema de pandemia que nos ha venido ahora, hay que hacer esto y esto. Y como tienen buena educación, lo entienden rápidamente. Donde hay mala educación, cuesta más y tienen que invertir más tiempo en la población para hacerle entender lo que hay que hacer. Para poner un ejemplo de la vida real con esto de la pandemia. O sea, no hay forma de entender que las escuelas estén cerradas hoy por hoy. Y le aseguro que si abren las escuelas y comienzan a entrenar a los niños, ellos entrenan a sus papás. Sí. Ellos llevan esa información en la casa. El estudiante, la forma de llegar a cada hogar en el país es a través de la educación de los niños. Y que ya al principio digamos que no sabíamos cómo cuidarnos, ya sabemos cómo cuidarnos. Así es. Ya sabemos. Profesor, pero no solamente se trata de la escuela. ¿Y la universidad qué? El otro día conversaba con un grupo de muchachos universitarios y me decían, es que lo que tenía que saber no lo sé. Y las clases virtuales sí, yo digo presente. Yo digo presente. Pero él no está. ¿A quién estamos engañando? De verdad. Y ya le digo que el otro día me decían, cállate, Lucy, por favor. No puedo. Y asumo todas las cosas que inventen para seguir fregándome porque al final tienen que deshacerse de mi voz. Pero Lucy, ¿qué hacemos con un Ministerio de Educación que se deja someter por parte de la dirigencia? Les están diciendo que si pasa algo, si a algún niño le pasa algo con el tema del COVID-19, entonces ustedes son los responsables. Yo creo que por ahí es que los tienen como atemorizados de no querer regresar a las escuelas. Con ese planteamiento, los médicos tenían que haberse quedado en su casa. Exacto. 1, 2. Ya sabemos cómo cuidarnos. Ya no estamos en los primeros meses de pandemia que nadie sabía qué había que hacer con esto. Ya sabemos qué hay que hacer. Y no me vengan con el cuento que es que ahí no hay agua, es que no sé qué. Miren, el otro día fue noticia un video de una directora de una escuela en un área comarcal, donde el diablo perdió el ponche y se devolvió. Y lo que alegan los maestros y ella misma es que están dando clases desde el año pasado. Es que sí se puede, ellos son un modelo de lo que hay. ¿Por qué no replicamos lo que ellos están haciendo? Y te aseguro que en esa escuela no hay agua, o no hay facilidades, se las arreglan, se pusieron creativos y resolvieron. Los papás colaboraron, todo el mundo colaboró y se pudo. Es que el tema es cuando estos grupos le meten el chip en la cabeza a la gente de que el gobierno tiene que resolver. El gobierno lo somos todos. Ese cuento de que el gobierno tiene que resolver, yo me acuerdo que cuando estaba en el ministerio, había una escuela que un año había que arreglarle todos los baños. Al año siguiente volver a arreglarle todos los baños. ¿Por qué? Porque no la cuidaron. Porque no había nadie que quisiera tanto la escuela como para decir, en los recreos vamos a supervisar los baños, vamos a hacer esto, vamos a crear brigadas, vamos a... En cambio, tienes otras escuelas a las que yo me acuerdo haberle arreglado una escuela X, los baños todos, y tú vas a esa escuela y tú ves los baños como si lo hubieran puesto el primer día. ¿Por qué? Porque ahí hay un equipo de no sé qué, porque ahí hay compromiso. Hay compromiso y también en algunos lugares hay supervisión, Lucy, que ese es otro problema que tenemos en el sistema, que la supervisión no existe como tal. Lo que pasa es que cuando un director tiene que enfrentar situaciones como que lo llaman y le dicen, oye, haz lo que te dicen los gremios para no tener problemas. Ese director pierde autoridad y no va a hacer nada. Sí, pero ¿y dónde están los supervisores del Meduca? Y si el supervisor es el mensajero de haz lo que dicen los gremios para que no. Por eso estamos fregados. ¿Qué clase de supervisor? El tema es que la sociedad no puede dejar al ministro solo. Solo, no importa quién sea.
No importa quién sea. La sociedad no puede dejar al ministro solo. Hombre, yo me atreví porque yo creía, a mí no me importa. X. Y porque tenía el respaldo del gobierno, que el presidente dijo, no se metan con luz, déjenla que haga lo que quiera. Pero la sociedad tiene que involucrarse. No solo para salir cada 5... Le pongo un ejemplo. No se acaba de la prueba PISA. Alboroto con la prueba PISA. Hubo prueba PISA. ¿Qué pasó? Nada. Nos dijeron absolutamente. Y la prueba PISA costó $2 millones y pico de dólares. No pasó nada. Entonces la sociedad no puede seguir con esta hipocresía de que nos interesa educación solamente para aquellas cosas llamativas en las que, oye, mira tú, mi sistema educativo. Tenemos que involucrarnos todos. Los padres de familia tienen un papel que jugar. Si no hay agua, bueno, vamos a llevar todo un cubo de agua a la escuela de nuestros hijos. Pero son nuestros hijos y es su futuro el que está en juego. No hay un ser humano sobre esta tierra que no haya logrado lo que ha logrado, sea poco, mucho o medio, si no pasa por las manos de un maestro. Y si seguimos diciéndole a la educación, espérate, le estamos diciendo al futuro de esos niños, espérate. Pero la máquina no para, el tiempo no se detiene a esperarlos. De verdad, a mí me duele muchísimo la indiferencia colectiva con el tema. Cada vez que yo saco un video y digo, no hacen nada, salen algunos reportajitos, esto es sobre educación, ay, sí en escuela, ay, no sé qué, y ya. Y ya. Lucy, yo vi que usted opinó sobre este tema de la directora que salió hablando de los 14 docentes que pidieron una semana para irse a sus casas y todos reclamamos cómo es posible que se quieran ir a sus casas si durante la pandemia han estado en sus casas. Ellos pero no. Tenía información adicional sobre ese tema que nosotros no. Cuéntenos. Ellos no. Ellos están trabajando desde el año pasado, que me parece que es un ejemplo, una historia de éxito. Lo que pasa es que ya se metieron los gremios y eso va a ser, si el ministerio no se mete y baja la presión. ¿En esa escuela sí estuvieron trabajando presencialmente? ¿Perdón? ¿En esa escuela sí estuvieron trabajando de forma presencial mientras los demás estaban en casa? Mientras todo el mundo estaba en su casa, ellos estaban trabajando. Ellos decidieron atender a sus alumnos. Yo he conversado con varios de esos profesores y de verdad que escucharlos me emociona. Escucharlos me emocionó. Lo que pasa es que ya se metieron los gremios y es muy probable que eso termine saquen a la directora trifulca. Cuando lo único que había que hacer era ir a sentarse con todo el mundo, llegar a un acuerdo y seguir adelante. Hay un problema de comunicación nada más. Cuando todo el mundo estaba en su casa, ellos estaban atendiendo a sus muchachos. Pero Meduca no sabe eso. Lo preocupante de toda esta historia es que no se escuchan señales claras de hacia dónde queremos. Y tengo que coincidir con Lucy en esto, que hay gente que le fascina hablar de educación, pero como cliché, sí, como etiqueta. Pero poca gente como mercadeo pone a hacer algo. ¿Cómo? Como mercadeo personal. Así es. Pero son pocos los que de verdad pueden decir, vamos, manos a la obra. Poquísimos. Profesor, ¿qué ocurre este fenómeno? La población panameña se queja de la educación y cuando llega un ministro que se atreve a enfrentar el tema, no lo apoyan. La población dice, mira, se atrevió, pero hasta ahí. Sí. De ahí no pasa. Profesor, y le puedo decir una cosa. Hay miles de docentes con ganas de atender a sus estudiantes. Miles. A mí, de verdad que a mí me mata la frivolidad colectiva en la que estamos montados. Hay miles de docentes con ganas de volver al aula. Lo que pasa es que no se atreven por el silencio de los buenos y porque la sociedad como sociedad, los medios en particular, y aquí tengo que hacer un llamado a los medios, siempre tienen hablando a los mismos que lo único que saben decir es no a todo. Que no son capaces de decir, bueno, vamos todos a trabajar. Hombre, ¿qué pasa? ¿Qué falta en esta escuela? Vamos a trabajar para ayudar. Vamos a poner el hombro todos. No, eso no es parte de su ADN. Ellos necesitan esta circunstancia para mantener su beligerancia y que todo el mundo le tema para poder seguir haciendo lo que ellos saben hacer. Nada.
¿Qué pasó? Lo que ellos saben hacer, nada. Lo que ellos saben, sí, es que es dramático y penoso. O sea, una dirigencia gremial que no hace nada, lo que hace es obstruir. Obstruir, no Y entonces aportar. tienen el sistema secuestrado. Ujú. Y la prueba de ello es que hay una tendencia, como lo dije en la introducción, a normalizar el país, pero no la educación. ¿Quién entiende? Oye, estamos hablando de bailes. Yo ayer vi un noticiero y de verdad que quedé como que, ¿sabes? Se me vino como el alma al piso. Estamos hablando de bailes, de si vas con 80 o 100, si te vacunas, si el no sé qué, si no sé cuánto, si el restaurante, la discoteca, la iglesia, la no sé qué. ¿Y la educación qué? ¿Sí? Es que la sociedad no... Profe, cuando nosotros hicimos lo de Maestro Estrella, era porque queríamos mostrarle al país que no solo que todavía hay gente extraordinaria, sino que de un maestro salen miles de ciudadanos con posibilidades de tener éxito en la vida. Y había que valorar la figura el nombre del maestro. Desafortunadamente, no fue tiempo suficiente como para que la sociedad lo entendiera, pues si la sociedad lo hubiera entendido, hoy estaríamos con la misma fuerza que peleamos las reformas electorales, estaríamos diciendo educación, educación. No lo entendimos, no se logró el objetivo. Y porque además las voces visibles no quieren enfrentar el rechazo de estos grupos que han demostrado tener la capacidad de rechazar y hacer lo que quieren porque tienen espacio en los medios, porque tienen que gritan y se les oye. Grita, eso mismo es decir, que es la historia del que más grita, y pareciera que eso es a lo que nos estamos acostumbrando. El que más grita viene imponiéndose. Y eso atenta contra el futuro del país, no contra Lucy Molinaro o contra no sé quién, no, eso atenta contra el futuro del país. ¿Cuánto chiquillo no se va a volver a conectar con la escuela? Pero no les importa, Lucy. Porque ya, ¿qué importa? Intereses personales y ya. ¿Qué va a pasar con la vida de esos muchachos? Dentro de 5 años, ¿qué van a hacer? ¿Cómo se van a ganar la vida? Bueno. ¿Quién ha medido lo que eso significa? Esa es una triste realidad por la que estamos atravesando. Yo sigo sin entender. Yo creo que el problema no es tener nada más buena voluntad, sino también ejecutar. Y bueno, sí, yo coincido al 100%. O sea, aquí va a haber muchachos que van a tener obtener un título de bachillerato y tienen 2 años no ir a la escuela. Sí, aquí hay niños que ya van para 2º grado y no han ido a la escuela en 2 años. O sea, no puede ser. No puede ser, pero bueno, hay que seguir insistiendo, no queda de otra. Lucy, muchas gracias. Gracias, Lucy. Muy amable. A ustedes. 9:29, señor Miguel.